¿Qué hace que un nombre resuene por la eternidad? No es solo el poder, es el impacto del legado de una persona. La historia está repleta de reyes, reinas, emperadores y césares, pero solo unos pocos realmente moldearon la historia a su voluntad para bien o para mal. No solo gobernaron el mundo, lo rehacieron. Sus decisiones forjaron imperios, difundieron filosofías y trazaron las líneas de nuestro mapa moderno. Hoy descubriremos los legados de 8 monarcas que, a través de la ambición, la fe, la riqueza y la revolución, cambiaron el mundo para siempre. En poco más de una década, el joven rey de Macedonia, Alejandro Magno, logró lo que parecía imposible. Al frente de un ejército implacable, no perdió ni una sola batalla. Pero su verdadera genialidad no residía solo en la táctica militar, sino en su visión. No quería simplemente conquistar el mundo, quería fundirlo. Cada ciudad que derrotaba se convertía en la semilla de otra nueva, con más de 20 ciudades llamadas Alejandría, esparcidas por su vasto dominio. La más famosa, en Egipto, se convirtió en el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. Alejandro fomentó la fusión cultural, animando a sus soldados a casarse con mujeres persas y adoptando él mismo costumbres locales. Este proceso dio origen a la era helenística, una mezcla nunca vista de culturas griega, persa, egipcia e india que influyó en el arte, la filosofía y la ciencia durante siglos. A los 32 años, su imperio se fracturó con su muerte prematura, pero su mayor conquista fue inmortal: la idea de un mundo interconectado. Imagina un mundo sumido en un siglo de guerras civiles. La República Romana, tras haber conquistado vastos territorios, se estaba desgarrando desde dentro, exhausta por la ambición de generales rivales. Fue en este caos cuando apareció un joven astuto y calculador, Octavio, sobrino nieto y heredero de Julio César. Tras vengar la muerte de César y derrotar a todos sus rivales, incluidos Marco Antonio y Cleopatra, quedó como amo absoluto de Roma. Pero fue más inteligente que sus predecesores. En lugar de nombrarse dictador o rey, un título que los romanos detestaban, dio un golpe maestro. Restauró la república, al menos en apariencia. Se llamó a sí mismo princeps o primer ciudadano, pero en la práctica concentró todo el poder militar y político. Así nació el Imperio Romano. Bajo su nuevo nombre, Augusto inauguró la Pax Romana, 2 siglos de paz y prosperidad sin precedentes. Reformó el ejército, creó una burocracia eficiente, construyó carreteras, acueductos y templos y se jactó célebremente de haber encontrado Roma de ladrillo y dejarla de mármol. Augusto cambió el mundo al poner fin al caos y crear un sistema político, el imperio, que definiría la civilización occidental durante más de 1000 años. Nuestro siguiente monarca es Ashoka el Grande del Imperio Maurya en la India, quien cambió el mundo no mediante la guerra, sino renunciando a ella. Al principio era conocido como Chandashoka, Ashoka el Cruel. Fue un tirano despiadado que expandió su imperio con una brutalidad aterradora. El punto de inflexión llegó con la conquista de Kalinga. Horrorizado por la carnicería de su propia victoria, que se cobró más de 100.000 vidas, Ashoka experimentó una profunda transformación espiritual. Abrazó el budismo y sus principios de no violencia y compasión. Durante el resto de su largo reinado, gobernó mediante el Dhamma, un código moral de conducta justa. En lugar de ejércitos, envió misioneros budistas a tierras lejanas como Sri Lanka y el sudeste asiático. Construyó hospitales para personas y animales. Cavó pozos y plantó árboles a lo largo de los caminos para el bienestar de los viajeros. Su legado de paz y tolerancia ayudó a convertir el budismo en una religión mundial. Desde las estepas de Mongolia surgió una fuerza de la naturaleza, un hombre cuyo nombre aún inspira tanto terror como admiración: Genghis Khan. Nacido Temujin en un mundo de tribus traicioneras y guerras constantes, unió a los nómadas mongoles bajo una sola bandera por pura voluntad y brillantez militar.
Su máquina de guerra no tenía parangón, basada en el mérito, la disciplina estricta y una organización que rompió las viejas lealtades tribales. Las conquistas mongolas fueron terriblemente brutales, arrasando ciudades que se atrevían a resistir. Sin embargo, tras la destrucción, Genghis Khan fue también un brillante organizador. Estableció la yasa, un código de leyes que prohibía el rapto de mujeres, regulaba el robo y promovía la libertad religiosa. Creó el yam, un sistema postal increíblemente eficiente que conectó su vasto imperio. Al hacer segura la ruta de la seda para el comercio, dio paso a la Pax Mongólica, un siglo de paz que permitió un intercambio sin precedentes de bienes, ideas y tecnologías entre Oriente y Occidente. Cambió el mundo destruyéndolo y luego conectándolo. En una época gobernada por reyes y papas, una mujer ascendió al trono de una Inglaterra fracturada al borde del colapso y la transformó en una potencia. Isabel I fue una superviviente. Tras pasar parte de su juventud encarcelada en la Torre de Londres, aprendió a navegar las traicioneras aguas de la política cortesana con aguda inteligencia. Cuando heredó el trono, se negó a seguir el camino de sus predecesores. En lugar de imponer una religión, estableció el Acuerdo Religioso Isabelino, un compromiso pragmático que aportó estabilidad a una nación desgarrada por la disputa religiosa. Contra todo pronóstico, su modesta marina derrotó a la Armada Invencible, un punto de inflexión que abrió los mares a la futura expansión de Inglaterra. Conocida como la Reina Virgen, declaró célebremente que estaba casada con su nación. Su reinado de 44 años fomentó una edad de oro, un florecimiento cultural inglés que nos legó a William Shakespeare y sentó las bases del futuro imperio británico. Mientras Europa temblaba ante el poder del Gran Turco, su propio pueblo lo conocía por otro nombre, Kanuni, el legislador. Este fue Solimán el Magnífico, un sultán cuya sombra se extendía desde las llanuras de Hungría hasta las arenas de Persia, presidiendo el punto álgido absoluto del Imperio Otomano. Para Occidente, fue un conquistador implacable. Sus ejércitos de jenízaros de élite marcharon al corazón de Europa, tomando bastiones como Belgrado y Rodas, y aplastando al reino de Hungría. Llegó a las puertas de Viena, un desafío directo al Sacro Imperio Romano Germánico que sacudió a la cristiandad. En el mar, sus flotas dominaron el Mediterráneo, convirtiéndolo en un lago otomano y librando batallas épicas contra las potencias navales europeas. Dentro de su vasto imperio, Solimán fue un administrador meticuloso. Reformó por completo el sistema legal otomano, armonizando la ley secular con la ley religiosa islámica. Su código, el Kanun, fue tan exhaustivo que permaneció en vigor durante más de 300 años. Bajo su mecenazgo, Estambul disfrutó de una edad de oro artística y arquitectónica, con el genio Mimar Sinan levantando las majestuosas mezquitas que aún hoy definen el horizonte de la ciudad. Solimán cambió el mundo al transformar el Imperio Otomano no solo en una temida superpotencia militar, sino también en una de las civilizaciones más organizadas y culturalmente vibrantes del planeta. En Europa, un rey elevó el concepto de monarquía a un nivel casi divino. Luis XIV, el Rey Sol de Francia, personificó el absolutismo. Su célebre declaración, "El Estado soy yo", no era mera retórica, era su realidad. Heredó el trono siendo un niño y tras sobrevivir a una guerra civil, juró centralizar todo el poder en sus propias manos para que ningún noble ni parlamento pudiera desafiarlo jamás. Su obra maestra no fue una batalla, sino un palacio, Versalles. Más que una residencia fastuosa, Versalles fue una jaula dorada. Luis obligó a la alta nobleza a vivir allí bajo su mirada vigilante, convirtiendo a orgullosos guerreros en cortesanos obsesionados con la etiqueta y el favor real. Mientras competían por su atención, gobernó Francia sin oposición. El reinado de Luis XIV, el más largo de la historia europea, marcó el gran siglo de Francia. Fue un mecenas de las artes respaldando a genios como Molière y Lully,
y su influencia en la moda, la cocina y el arte irradiaba por toda Europa. Cambió el mundo al crear el modelo definitivo de monarquía absoluta, un espectáculo de poder y cultura tan brillante y centralizador como el propio Sol. Nuestro monarca final ascendió al trono de una nación deliberadamente aislada del resto del mundo, atrapada en un sistema feudal inmutable. Y sin embargo, bajo el emperador Meiji, Japón no solo cambió, se catapultó hacia el futuro a una velocidad asombrosa. En 1868, la restauración Meiji puso fin al shogunato y devolvió el poder al emperador. Lo que siguió fue una de las transformaciones nacionales más rápidas de la historia. Bajo el lema País rico, ejército fuerte, Japón emprendió una modernización radical. El gobierno envió misiones a Occidente para aprender sobre industria, gobernanza y tecnología. Se abolió el sistema feudal, los samuráis perdieron su estatus y se formó un ejército nacional al estilo europeo. Se construyeron ferrocarriles, surgieron fábricas y se adoptó una constitución. En apenas unas cuantas décadas, Japón pasó de ser una nación agraria y aislada a una potencia industrial y militar que derrotaría a China y a Rusia en guerras sucesivas. El emperador Meiji supervisó una revolución completa, demostrando que el mayor cambio puede nacer de la voluntad de una nación de reinventarse a sí misma. De Alejandro al emperador Meiji, el poder adopta muchas formas. Puede conquistar, pero también construir. Puede destruir, pero también unir. Estos monarcas, con sus visiones y sus defectos, se negaron a dejar el futuro al azar. Forjaron el futuro. ¿Qué otro gobernante crees que merece un lugar en esta lista? Comparte tus ideas en los comentarios. Si disfrutaste esta inmersión en la historia, no te olvides de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más viajes épicos por nuestro pasado. Nos vemos en el próximo video.